Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a quienes estén viendo la grabación. Bien, mañana viernes 3 de mayo, hay after. Esto es una clase de 1 hora, es de repaso, vamos a repasar lo que ya vimos, no vamos a ver temas nuevos y la asistencia no es obligatoria. Si alguien tenía la duda, no suma puntos para el top 10 tampoco. Esto, importante, si tienen dudas, si están practicando y hay algo que no sale, algo que no terminan de entender, no solo de la clase pasada, sino desde que arrancamos el curso hasta ahora. Buen día, Mati. Eh, Mándenme las consultas por el chat de la plataforma. Intenten no mandármelas mañana a las 9:30, sino hoy. Y yo hoy armo una clase basándome también en esas dudas. ¿Me explico? Así sé más o menos cuáles son las dudas que tienen. Seguramente si hay dos que no entendieron algo es porque hay varios que no lo entendieron y me parece importante poder hacer como esa unificación y poder basar la clase en eso, porque para eso está. Bien, hoy vamos. Hola tutores, ¿están por ahí? Bien, hoy vamos con Flex. ¿Alguien está repasando los contenidos antes de arrancar la clase? No, ¿no? No es un reto, pero me da la duda. ¿Sí? ¡Qué aplicados! Yo anoto todo un día antes. ¡Qué bien! Ok, ya es algo que ves después, Agus, igual. Está bien, igual, era como una consulta porque me parece que está bueno igual. Poder repasar antes de venir a clase ayuda a entender todo mejor. Bien, grabada, ya está siendo grabada. Certificados oficialmente por Pedidos Ya, que no me está pagando por esta propaganda que estoy haciendo. Hoy vamos con Flex, ¿sí? Ahora vemos qué es. Bien, Flexbox. Es un modo de diseño que nos permite crear estructuras para sitios web de una forma más fácil que Composition. Vieron que yo en la clase les decía, che, no vamos a usar esto para posicionar todos los elementos. Esto se usa para retoques, para casos específicos, ¿sí? Eh, Hola, Marian, no pasa nada. Cierro el chat. Pero con Flexbox lo que vamos a hacer es, vamos a posicionar y distribuir los elementos. Ahora sí vamos a empezar a estructurar concretamente nuestro sitio. O sea que todos los elementos van a poder ser posicionados después de la clase de hoy. Y bueno, es eso. Es una forma que tenemos, ahora la vamos a ver, ¿sí? No es una propiedad, sino que es un conjunto de propiedades. Se basa en un contenedor, que es el padre, para ordenar a sus hijos. O sea, nosotros vamos a darle propiedades al padre de un elemento para decirle, che, tus hijos se tienen que acomodar de esta forma, ¿sí? Nos permite posicionar, y es por eso que es tan importante, ahora empiezan a cobrar sentidos todos los divs, ¿sí? Nos permite posicionar elementos vertical y horizontalmente, establecer cómo se distribuirán, el orden que tendrán e incluso el tamaño en proporción a otros elementos. Bien, lo que más nos importa de Flex es que vamos a poder decirle a los elementos, ustedes ubíquense en fila o ustedes ubíquense en columna, ¿sí? Y además vamos a poder decirles cuánto se tienen que espaciar entre sí y si se alinean en un costado, en el otro, en una arriba, abajo o en el centro, ¿sí? Eso es lo que más nos importa de Flex. Después, el orden que van a tener los elementos lo vamos a ver, pero la verdad que mucho no nos cambia. Y el tamaño en proporción a otros elementos. Esto, la verdad, no se usa. Yo nunca lo usé, pero existe y también lo vamos a ver, porque existe y por ahí alguien es creativo o a alguien le da un uso que a mí nunca se me había ocurrido. Esto es perfecto para crear diseños adaptables a dispositivos móviles. Mm, bueno, bien, nos va a ayudar mucho a hacer la adaptación responsive. Todavía no vamos a empezar a ver esto específicamente, pero sí es muy importante que aprecien esta característica en contraposición a position, ¿sí? Porque position no nos va a ayudar para nada. Para nada, 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 nada. Los márgenes, todo eso, tampoco.
Bien, beneficios. Distribuir los elementos en sentido vertical y horizontal, eso es una característica. Facilitar la adaptación del contenido en distintos dispositivos, eso es un beneficio. Redefinir el sentido de flujo, eso es una característica, no es un beneficio. Bien, el beneficio es que es fácil, es lindo y es adaptable. Esos son los beneficios, o sea, estos son los beneficios según Coder, y los que dije recién son los beneficios según yo. Bien, algo de historia. Anteriormente los sitios se maquetaban de otra forma, no siempre se usó Flex. En una época se usaban las tablas, que no vimos tablas en HTML ahora que me estoy dando cuenta. Lo podemos ver un día que hay clases en las que sobra tiempo, así que un día lo podemos ver. Eh, Bien, las tablas. Entonces, desde HTML, ustedes ubicarían, esto no es, desde HTML antes se decidía dónde se ubicaba cada elemento. ¿Me explico? Porque se armaba un conjunto de celdas y en cada celda se ubicaba el contenido, desde HTML. Luego pasó a usarse la propiedad de CSS float, que quedó tan deprecada que ni siquiera la vemos en el curso. Pero ahora ya se usa Flex por esta característica que tiene de que es fácilmente adaptable, es un poquito más poderosa y es linda, no sé, a mí me gusta mucho Flex, es linda, es lindo Flex. Bien, bien. Entonces, yo les mencioné que vamos a aplicar Flex sobre el padre de un elemento, ¿verdad? Vamos al HTML. Aclaración importante. Primero, vamos a ver Flex aplicado a cuadrados insípidos que nada tienen que ver seguramente con el diseño de su sitio web, ¿verdad? Son cuadrados que se los muestro en el HTML. Es un div contenedor con divs, ¿sí? Y yo les asigné un alto, un ancho y un borde a cada uno. Al de afuera le asigné esto. ¿Se ve bien el borde del div padre, el negro? ¿O está un poquito chico? Quiero que lo vean bien. Y otro a los chiquitos, ¿sí? A los hijos. Entonces, vamos a usar esto como ejemplo para poder explicar bien las propiedades. En el caso de que sobre tiempo, que yo creo que va a sobrar, vamos a ver esto aplicado a un ejemplo real. Si no llegamos hoy, no se preocupen, vamos a hacerlo eventualmente. ¿Bien? De hecho, no, mañana no, pero podríamos hacer un after aplicando esto realmente. Bien. Entonces, si yo quisiera acomodar, Marian, ¿podrías poner tu duda en el chat? Ah, gracias. Bien. Entonces, yo lo que quiero, esto no se enfoquen en este, enfoquémonos en este, ¿bien? Yo quiero que estos divs, o sea, estos ítems, cuando hablemos de hijos en este aspecto, en esta clase, vamos a hablar de ítems, ¿sí? Yo quiero que estos ítems, o sea, estos ítems rojos, se posicionen de una u otra forma. Entonces voy a aplicar flex sobre ellos. Para aplicar flex sobre ellos, tengo que aplicar las propiedades sobre el padre de estos elementos, ¿sí? Siempre sobre el padre. Cuando haya algo sobre el hijo, yo les voy a especificar cuándo, pero hasta que yo diga, siempre va a ser sobre el padre, ¿bien? Entonces voy a seleccionar al padre en CSS, ven que le asigné la clase flex contenedor, y la primera propiedad y el primer valor que voy a utilizar es display, que ya lo conocemos, pero el valor que vamos a aplicar ahora es flex. Bien. Una vez que yo aplique display flex sobre un contenedor, voy a actualizar, todos los elementos van a pasar a posicionarse en fila, uno al lado del otro. Pero lo correcto siempre va a ser, además de darle display flex a un elemento, que es lo que es la propiedad que utilizamos, el valor, perdón, concretamente flex, para decirle, che, vos sos un contenedor flex y todas estas propiedades que ponga a continuación van a funcionar. O sea, vamos a activar esas propiedades. Si nosotros no ponemos display flex, esas propiedades no funcionan, ¿sí? Bien, entonces la segunda propiedad que vamos a ver el día de hoy es Flex Direction. Con Flex Direction le vamos a indicar a los ítems de un padre
en qué dirección se posicionan. Si en fila, como es el caso de acá, en columna, como era antes, o hubo otras variantes que ahora vamos a ver, ¿sí? Cuando yo quiero que se direccionen en columna, voy a escribir el valor column. Y si actualizo, los elementos se posicionan en una columna. Si yo quiero que se posicionen en fila, voy a poner row. Y se posicionan en fila. ¿Por qué es importante aclarar Flex Direction Row, aunque ya haya aplicado Display Flex y con Display Flex solo se me acomoden en fila? Porque luego cuando yo haga la adaptación voy a necesitar pisar esta propiedad, ¿sí? Porque le vamos a dar unas propiedades para la vista mobile y otras propiedades para la vista de computadora. Entonces es importante que siempre pongan esta propiedad, más allá de que igual la hagan. ¿Bien? Bien, hay dos valores más de Flex Direction que lo que hacen es row reverse, o sea que se van a posicionar al revés, ¿sí? Como del otro lado del elemento, y de hecho, si yo acá, miren, eh, puse un 1 en el primer div para que se note el orden de los elementos, ¿no? Acá está con row solo en Flex Direction, ¿sí? Acá está el 1. Si yo ahora aplico row reverse, el 1 va a pasar, o sea, se dan vuelta los ítems y se posicionan del otro lado. ¿Bien? No es que row reverse sirve solo para posicionarlos en otra punta, sino que los ítems se dan vuelta. Eso es lo que hace. Y después está column reverse, que hace lo mismo en columna, pero dado vuelta. Bien, y si yo bajo al final de mi contenedor, acá está. Bien, esto. ¿Alguna duda hasta acá con display flex direction? ¿Se entendió esto? ¿Sí? No, no es que le da características para que sea responsive, va a facilitar, cuando nosotros tengamos que hacer la adaptación responsive, nos va a facilitar ese laburo, nos lo va a facilitar mucho, ¿sí? Pero todavía no debería adaptarse al 100%. Bien, entonces, repasito, rápido. Flex direction. Con row, los elementos se posicionan en el orden que está en HTML, uno al lado del otro en una fila. Con column, en el orden, los ítems en el orden que aparecen en el HTML, pero en columna, y luego le puedo agregar a row y a column el guión reverse para que aparezcan en el orden inverso, ¿sí? Como acá, tanto en columna como en fila. Bien, le voy a dejar el row. Ahora viene una que para mí es retramposa porque es muy difícil de decir para mí, que es wrap. Y lo que me ocurre en las clases es que lo repito una y otra vez y otra vez y otra vez y termino como wrap, 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 wrap. Y me da mucha vergüenza. Bien, la propiedad es flex wrap. Lo que vamos a hacer es poder mantener, o sea, está asociada a la flexibilidad y adaptación en caso de que los tamaños de pantalla o los tamaños del contenedor cambien, ¿sí? Es poder mantener los flex items en su eje sin importar que las dimensiones de los mismos cambien. Es decir que, en este caso yo tengo pocos divs y ningún elemento desborda nada, ¿verdad? Pero si yo pongo inspeccionar, por ejemplo, y lo asocio a una pantalla más chiquita, veo que acá los ítems se empiezan a tapar, ¿verdad? Acá, si fuese una pantalla más chica.
si yo aplico la propiedad flex wrap y de valor le pongo wrap, a medida que yo achique la pantalla, no, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a agregar más ítems. Ahí está. Voy a sacar el flex wrap para mostrarles cómo se ve. Bien, ¿qué pasó? Yo les asigné un tamaño a estos divs, pero como no entran en todo el contenedor, se achican. Bien, con flex wrap lo que va a pasar es esto. Bien, le apliqué la propiedad y el valor wrap, y los elementos, para no perjudicar cómo se ven, se posicionan en la línea siguiente. Eso es lo que hace FlexWrap, ¿sí? Esa es la función de FlexWrap. Vamos a especificar, si queremos que los ítems puedan saltar a una nueva línea cuando el contenedor flexible se quede sin espacio, ¿bien? Para contenerlos a todos de la forma en la que yo quiero. Entonces, un valor es wrap. Por defecto, si yo no le pongo nada, el valor que está es no wrap, o sea, no te wrappes. Y se queda así, ¿sí? Y luego también está el wrap reverse, que lo que hace es ajustarlos, pero al revés, ¿sí? Entonces, el que antes, la primera fila ahora está abajo, la segunda sigue segunda porque son solo 3, y la tercera está primera, ¿bien? Eso es lo que hace wrap reverse. Bueno, acá hay un ejemplo más visible en cuanto a cajitas. Y después está la propiedad FlexFlow, que lo que hace es abreviar esta y esta propiedad, o sea, FlexDirection y FlexWrap. Y lo que hacemos es FlexFlow, la propiedad, y los valores va a aceptar más de un valor, ¿sí? Primero le vamos a poner la dirección y después qué pasa en cuanto a su wrap, ¿sí? O sea que si yo borro estas, las voy a comentar, no, las voy a borrar, flex flow, y le digo, y guardo, y voy, ahí va. Acá está, bien, mi contenedor sin ningún tipo de propiedad sobre flex. Solo display flex. Ahora, si yo agrego y le pongo column y después wrap, me acomodan, o sea, le asigné los dos valores. Y de paso vemos cómo es un wrap cuando los elementos están direccionados en columna y no en fila. Bien. Hay un break acá, pero me parece que es muy pronto, ¿no? Vamos a tirarlo para después. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Santi, si tengo más elementos en mi contenedor y no entran, ¿qué pasa? Eso es lo que justamente hacemos con wrap. Ahora, si vos tenés 1.000.000 de elementos, vamos a ver, se van ajustando, ¿entendés? O sea, como este espacio entre cada elemento se va haciendo más chiquitito. Mirá, ahí te agregué 30 divs. ¿Ves? Se van ajustando. Pero nunca accede al contenedor. ¿Bien? Ahora me quedaron un montón de divs que no necesito. Ahí está. No se edita el espacio que queda con wrap. Bien, cierro el chat, seguimos entonces. ¿Se acuerdan? Hasta ahora ya vimos cómo direccionar elementos, ¿sí? Ahora vamos a entender cómo posicionarlos dentro de su contenedor, es decir, dónde se van a alinear y en qué eje.
tanto a un costado, al otro, arriba, abajo o en el centro. ¿Bien? Y vamos a hablar de dos ejes, el principal y el secundario. ¿Por qué no hablo de eje X y eje Y? Porque el eje principal va a depender de cómo se direccionan los elementos, ¿sí? Si los elementos se direccionan en fila, el eje principal va a ser 1, y si los elementos se posicionan en columna, el eje principal va a ser otro, y en contraposición el eje secundario va a ser el opuesto, ¿sí? Justify Content es una propiedad y nos va a permitir alinear los elementos en el eje principal, ¿sí? Puede ser el eje vertical o horizontal, según lo especifiquemos con Flex Direction. Podemos distribuir los ítems en el contenedor cuando los ítems no utilicen todo el espacio disponible en su eje principal actual. Bien, hay varios valores, no pretendo que se los aprendan, como nada en ninguna de estas propiedades, pero por hoy, pero sí que anoten qué hace más o menos cada uno, ¿sí? Bien, entonces voy a ir a mi CSS, quiero volver a como estaba antes, Flex Direction Row, Flex Wrap y No Wrap por ahora, ¿sí? Y esto lo voy a comentar porque no lo necesitamos. Ahí está. Bien, entonces, les dije, la propiedad es Justify Content. Y los valores que admite es, en principio, voy a borrar un div así se nota bien la... Ahí está. Bien, en principio es Flex Start. Lo que va a indicar Flex Start es esto que está sucediendo acá. O sea, Flex Start es el inicio del contenedor, ¿bien? Entonces se está posicionando en el inicio del contenedor en cuanto a su eje principal, que en este caso es el horizontal, ¿sí? El inicio del contenedor en el eje horizontal es este, ¿bien? Está también Flex End, que lo que hace es posicionarlo en el final del contenedor, en el eje principal, o sea, el vertical en este caso, porque se direccionan en fila. Esto es lo que hace FlexEnd. Después está Center, y posiciona a todos los ítems en el centro. Y después están los Space, que lo que hace es espaciar entre mucho, poquito o poquísimo los elementos entre sí, ¿sí? Entonces está Space Between, que es el que más espacio hace, ¿sí? Los elementos que están al final se pegan al contenedor, de hecho. Está Space Around, y esto significa que va a haber espacio entre los últimos elementos y el final del contenedor, o sea, alrededor, ¿sí? Y evenly, que es poquísimo, poquísimo, poquísimo espacio, ¿sí? Es casi nada la diferencia con around igual. Bien, eso en cuanto a Justify Content. Después tenemos Align Items, y lo que es lo contrario a Justify Content porque los va a posicionar en el eje secundario, ¿sí? Entonces yo le voy a poner Align, ay, siempre hago esto, acá. Align Items, y voy a poner Flex Start. Con Flex Start, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que se pegue al inicio del contenedor, pero en el eje vertical, que es esto, ¿sí? Es por defecto, es este valor. Si yo le digo Flex End, se van a posicionar en el final del contenedor en el eje vertical, ¿sí? En el eje secundario, siempre. Y después está Center también, que los posiciona en el centro. Y después está Stretch, que lo que se supone que hace es
hacer que los elementos ocupen todo el eje secundario del contenedor. ¿Por qué acá no está funcionando? Porque los ítems ya tienen un alto definido. Si yo le saco la propiedad del alto, acá, esto, los elementos se estiran hasta llegar de punta a punta, ¿sí? Y después está baseline, que sirve en realidad cuando los elementos tienen distintas alturas. Miren, voy a usar una práctica para hacerlo más rápido. Eh, este, ahí está. Bueno, me re fui de rosca con el alto de este. Ahí va, 300 píxeles. Bien, yo le asigné a estos dos divs un alto diferente. Baseline lo que hace es, que cuando los ítems tienen un tamaño distinto, posicionarlos como en una misma línea de base. Em, bien, como que no se entiende bien cuál es la línea, pero lo hace. Y ya. Herramienta del inspeccionador. Si nosotros vamos al inspeccionador y nos posicionamos sobre el padre, vemos que en la propiedad DisplayFlex aparecen estos cuadraditos. Nosotros con estos cuadraditos podemos jugar con flex, ¿sí? Y podemos decirle qué hacer. Lo que no va a suceder, esto no se va a guardar en nuestro CSS, pero a nosotros nos sirve para ir probándolo, ¿sí? Y podemos wrap o no wrap, o dirección, cambiar las direcciones. De paso ahora vemos esto. Cómo se ve un elemento cuando le aplicamos estas propiedades que ya vimos en columna. Bien, ahora lo vemos. Bien, pero para que tengan en cuenta esa herramienta, en caso de que no se acuerden una, pueden probarla en el inspeccionador y después la que les gusta la pasan a su CSS, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué sucede con Justify Content y Align Items cuando el valor del Flex Direction es column? Los ejes van a cambiar, ¿sí? Justify Content ahora va a actuar sobre el eje vertical y Align Items sobre el eje horizontal. Entonces, vamos a sacar el align items y vamos a poner solo el justify content. Ahí le voy a sacar los altos. Ahí está. Bien, acá está space evenly con flex direction column. Vamos a borrar ítems para que se note bien la diferencia. También está space around, que los espacia un poco más, y between, que es mucho, ¿sí? Y luego están flex start, que es el valor por defecto, o sea, si ustedes no ponen nada, va a suceder esto, van a estar todos pegaditos, pegados al principio del contenedor en el eje vertical. Flex end, lo mismo, pero al final, ¿sí? Están acá. Y luego center. ¿Bien? Súper. Y ahora está align items, que va a funcionar sobre el eje horizontal, ¿verdad? Entonces, flex start va a ser así como están ahora, en este eje, acá, pegaditos al inicio. Después está flex end, que los posiciona en el eje horizontal al final del contenedor. Center, tuki, ¿sí? Y ¿cuáles estaban? Me olvidé. Stretch,
que en este caso le tengo que borrar el ancho al contenedor. Y ahí se estiran por todo el ancho. Y baseline, que es medio engorrosa y, y la odio. Porque no entiendo a quién se le ocurre inventar eso. Bien. Baseline debería tener otros anchos los elementos. Ahí está. Bien. La baseline en este caso es siempre la misma. Me parece que baseline siempre funciona sobre el eje horizontal. ¿Sí? Cuando vertical, digo. Porque es como que ahí da una base. Bien, ese es el resumen de Align Items. Entonces, vimos cómo orientar los elementos en el eje principal y en el eje secundario. Y también vimos que cada eje depende de cómo estén direccionados los elementos, ¿sí? Eso es lo que vimos hasta ahora. Hay una tercera propiedad para aprender a acomodarlos, que es Align Content. Tomo café para hidratarme y es peor, voy a tomar agua. Esta propiedad solo tiene efecto cuando el contenedor tiene varias líneas de flex, o sea, más hijos de los que tenemos nosotros por este momento. Y si se colocan en una sola línea, esta propiedad no va a tener efecto. Además, para poder aplicarlo, necesitamos que el elemento tenga flex wrap y el valor sea wrap, ¿sí? Entonces voy a borrar esto. Voy a agregar divs. Ahí está. Y voy a ir al contenedor y le voy a decir que haga wrap y que su dirección sea row, ¿sí? Y voy a ir con align content. Y hasta acá todo bien, o sea, hasta acá no apliqué nada, simplemente apliqué, o sea, sí, apliqué justify content y align items, que ya lo vimos, ¿sí? Ahora, como hay más de una línea y estos elementos están wrapeando, estos valores van a funcionar. Y yo puedo decirle, paren, voy a sacar esto si se hace más claro. Ahí está. Entonces, esto nos quedaría así, sin ninguna propiedad, ¿verdad? Si yo empiezo a asignar los valores, vamos a empezar con flex start. Flex start es este por defecto, ¿sí? El que está. Flex end sería acá, ¿verdad? Se posicionan todos acá. Después está center y se posicionan todos los ítems en el centro, ¿sí? En el eje secundario. Después está, no me los acuerdo, chicos, por eso lo voy fijando. Space between, que lo que hace es, ya no separa elemento de elemento, sino que ahora separa las filas entre sí, ¿sí? Tipo, una fila está en una punta y la otra en otra. Lo mismo con around, ¿sí? If evenly. Tuki. Y si yo borro estas propiedades y les pongo stretch de valor, uy, no, paren, esta no. Ahí está. Ahí está. Los elementos se estiran ambas filas y ahora ya no ocupan todo el alto del contenedor cada ítem, sino que ocupan la mitad porque hay dos filas. Si hubiese más filas, esto eh, se achicaría. ¿Bien?
acá hay un montón de ítems más, entonces esto se achica. Bien, con esto terminamos con todas las propiedades importantes de Flex. Ahora, acá. Bien, falta bastante para el recreo, así que yo creo que podemos ver esto, un par de cosas más que traje y después vamos con el ejemplo en vivo, ¿les parece? Suri, me mandaste mensaje por privado, pero yo no estoy abriendo el chat porque estoy concentrándome en la explicación. Porfis, si te puedes contactar con los tutores, porque no sé dónde está tu mensaje tampoco. Bien, entonces, sabemos que Flex se aplica sobre el padre para acomodar a los hijos, pero hay algunas propiedades que existen exclusivamente para los hijos, ¿sí? Vamos a pasar a la segunda parte de mi HTML. Voy a borrar todos estos tips porque me ponen mal. Voy a cerrar este contenedor y voy a abrir este. Bien. Acá armé un HTML, un contenedor con distintos hijos. Y si se fijan, cada hijo tiene un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están ordenados. Bien. Y si yo voy a mi navegador, ¿cómo se ven estos ítems? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, los ítems siempre van a verse en el orden que yo les indique, ¿verdad? O sea, con HTML. Siempre van a verse así. Con Flex y con la propiedad order específicamente, yo puedo modificar el orden de los elementos y se los voy a mostrar aquí. En principio, es importante que el elemento tenga display flex, ¿sí? Esto, acá. El padre tiene que tener display flex para que las propiedades que apliquemos sobre los hijos funcionen. Y recuerden que no es que todas las propiedades se aplican sobre los hijos, sino estas específicamente que los estoy mencionando. El resto no. Bien, esto es código CSS, les asigné colorcitos y eso, y tamaños y bordes para hacerlo más ameno. Y básicamente a cada div le asigné una clase para identificarlo, para diferenciarlo de los otros ítems, order 1, order 2, order 3, order 4, order 5 y order 6. Ahora, ¿qué pasa si yo a todos les asigno, y acá estoy seleccionando para hacer más rápido, la propiedad order, pero a cada uno le doy otro número, ¿sí? Por ejemplo, a order 1 le doy el número 6, a order 2 le doy el número 1, a order 3 le doy el número 4, a order 4 me queda el 2, sí, está disponible. A order 5 el 3 y a order 6 1, 2, 3, 4, 5. Le quedaría. Ahí está. Entonces, este orden se ve modificado por el orden que yo le di en CSS. Bien. Honestamente, yo jamás tuve que usar esto. Lo estoy explicando porque existe y porque me parece. Bueno, está en la diapositiva, pero también vamos a ver otras propiedades que no están en las diapositivas. Y está todo bien. Bien. Pero están en el material complementario. Bien, entonces con order lo que hago es cambiar el número, ¿sí? El orden de los elementos. Si yo a un elemento no le pongo order, por ejemplo, si yo al 6 no le pongo order, el order va a estar primero que todo, ¿sí? El que no tiene. Como que se van a empezar a ordenar a partir de los números que yo indique. Bien, 4, 5, 6 no tienen, pero 2, 3 y 1 sí. Eso es lo que sucede. Eso en cuanto a order. Después está flex grow, y con flex grow lo que hacemos es definir si un elemento tiene prioridad, acá lo anoté, para aumentar su tamaño en caso de que sobre espacio en el contenedor. Ni siquiera en caso de que sobre espacio, ¿sí? Pero, o sea, sí,
pero es como un poquito más rebuscado, me parece. Flex grow. Entonces, a estos dos elementos, order 1 y order 2, les voy a asignar flex grow. Y a order 1 le voy a aplicar un 1, y a order 2 le voy a order 1 le voy a aplicar un 2, y a order 2 un 1. Sería a estos dos elementos, el marrón y el verde. ¿Y qué sucede? El 1 crece más que el 2, porque al 1 le asigné un número más alto que a 2, ¿verdad? Pero ambos crecen más que el resto de los hijos que no tienen esta propiedad que yo les asigné, esta prioridad, entre comillas, ¿sí? Y después está flex shrink, que es lo mismo, pero achicándose. Y a order 3 le voy a poner un 4. Pueden poner, no hace falta poner unidad de medida, es un número entero, ¿sí? Y tampoco hace falta que sea muy alto, en tanto sea más alto que el resto, ya va a estar definido por eso. O sea, si yo acá le pongo flex grow, le pongo 1000, si el resto no tiene un flex grow asignado, es lo mismo que yo ponga 1 o que ponga 1000, ¿sí? O que ponga 2. 3. Flex shrink es lo mismo que flex grow, pero para achicarse. Voy a sacar esto. Los flex grow. Y es cuando falte espacio, en realidad. Voy a darles un width más grande. Acá. Acá. Bien, entonces yo a estos divs les asigné a todos un width de 300 píxeles, no entran en el contenedor y para no exceder el valor del contenedor le indiqué qué elementos debían achicarse para darle más espacio a los otros, ¿sí? Eso es lo que yo hice con Flex Shrink. Porque si yo no agregaba esto, los elementos iban a exceder al contenedor, ¿bien? Y nunca debería pasar. Y creo que con eso ya estamos con todas las propiedades que se les aplican a los hijos. Ah, está align self, que sirve para alinear solo a un elemento. O sea, miren, yo al order 5 le voy a asignar align self y center. Y solo el 5 se acomoda en el centro, ¿bien? En el eje secundario también. Y eso es todo en cuanto a las propiedades para los hijos y para Flex en general. Ahora, después del break, vamos a hacer un ejemplo real, ¿les parece? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna consulta de esto todo esto que vimos? Es el momento de hacer consultas. Sí, sí, con el ejemplo seguro quede más claro, pero la lógica, ¿la entendieron? Se reusa, Li. Sí, propiedades del padre. Propiedades para el padre. A ver, ayúdenme. ¿Cuál es la primera propiedad que le tengo que asignar a un padre cuando tengo que asignar la dirección a unos elementos? O sea, lo que quiera aplicar con flex. ¿Cuál es la primera propiedad que le tengo que aplicar? Display, flex, ¿verdad? Bien. Y ahora, la propiedad para darle dirección, ¿cuál sería? Flex direction. ¿Y flex direction la asigno sobre el padre o sobre los hijos? Sobre el padre, exactamente. ¿Y qué valores admite flex direct? Ay, perdón. Flex direction. Bien, column, row. Flex direction, recuerden que es para direccionar los elementos, ¿sí?
Center no, row reverse y column reverse, ¿sí? Bien, ahora, cuando yo quiero posicionar a los ítems en el eje principal, ¿qué propiedad debería usar? La propiedad, la propiedad. Bien, justify content, que también se aplica sobre el padre, ¿verdad? Y sobre el eje secundario, ¿qué propiedad debería usar? ¿Se me fueron al recreo? No, Luz, acá no usamos left, top, right, porque no lo necesitamos. Align items, exactamente. Y si yo tengo más de una línea, align content. Exactamente. Bien. Y todas estas propiedades se aplican sobre los hijos, sobre el padre, perdón, sobre el padre. Ahora, las propiedades que se aplican a los hijos que vimos hoy y que son order, para especificar el orden, flex grow, para ver tipo, qué elementos crecen en caso de que sobre espacio, flex shrink, para ver qué elementos se achican en caso de que falte espacio, y align self, ¿sí? Que es para alinear. Align self también podría ser end, flex end, y se alinearía al final, flex start se alinearía al principio, center y center. Esas son las tres alineaciones que puede tener. ¿Bien? Bueno, ahora sí, 10 minutos de break y a las 11 arrancamos con un sitio. ¿Les parece? ¿Hay alguna consulta importante? Quienes quieran ir al break, vayan y si hay alguna consulta me quedo. Si no, me voy a tomar agua. ¿Ninguna consulta? Perfecto, nos vemos a las 11 entonces, o en 10 minutos, específicamente para quienes no estén en este uso horario.
Gracias, Marian. Olis, ¿cómo van? Volvemos. Em, ¿Qué onda la clase de hoy? ¿Estamos menos quemados o muy quemados? Siento que es más tranquila de hoy. Alguien me mencionaba antes de mandar el código HTML. Yo no mando el código porque para mí, no, a la preentrega no. A la preentrega esto no aplica. La primera preentrega esto no aplica. Yo no mando el código porque me parece que es mejor que ustedes lo hagan repitiendo, no porque lo tengan que hacer a la vez durante la clase en vivo, sino justamente porque me parece que la clase en vivo es para ver y entender y que después con la grabación se hace a la par y que de esa forma aprenden. Por eso no paso los códigos, porque me parece que es importante que en esta instancia practiquen viendo y no copiando y pegando. Y porque, bueno, como me parece que no es necesario en la clase ir haciendo a la par. De todas formas, si alguien quiere ir haciendo a la par, mando atajito para el caso del div, por ejemplo. O sea, si ustedes ponen una etiqueta, div, y después ponen asterisco y el número de veces que quieren que se repita, les escribe div, así. Y otro atajo es div, punto, esto es una clase y les arma este elemento con la clase. Ah, no estoy compartiendo pantalla, estúpida. Eh, Estamos grabando, no paré de grabar. Eh, Bien, esto les mencionaba que como atajos, cuando, por ejemplo, esto y porque tenemos otras clases que vamos a tener un funcionamiento parecido, es rapidísimo hacer esto. Div, asterisco, 40 y te arma 40 divs. Con cualquier etiqueta funciona igual. Y si no, cualquier etiqueta, punto, clase, y te crea el elemento con la clase que ustedes le escriban. Y también div, y ponen el signo de mayor menor para anidar, y ponen la otra etiqueta que quieren que anide, y hasta le pueden poner un número de la cantidad de veces, y se asignan 3p, que es lo que le indiqué. Son atajitos que si quieren después les mando un link, pero me parece que es importante que hagan a la par. Por eso yo no mando el HTML, porque me parece que en ese sentido es como un facilitador para evitar practicar y evitar hacer y equivocarse. Y realmente me parece que es como una instancia formadora esa parte del curso. Bien, ejemplo real. Voy a cerrar el index. Armé un HTML. Primero no, vamos a ir al primer paso. Armé un wireframe, ¿sí? Fui a Mockups y dije, bueno, voy a armar una página de inicio para el ejemplo. Armé un encabezado con un título, un menú de navegación, un apartado que tiene texto, título, botones, imágenes, otro apartado con título y... ¿Cómo es esto? Imágenes y un pie de página con el menú de navegación, un apartado para que el usuario se suscriba al newsletter y un texto de copyright, que no son así los textos de copyright, pero lo mandé así. Bien, esto es un wireframe. Esto es lo que vamos a intentar lograr hoy solo con Flex. A ver qué sale. Y si sobra tiempo, le damos retoques con lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Pero la idea es que solo con Flex podamos lograr esto. ¿Qué les parece? ¿Vamos? Che, me golpeé. Re feo. Vamos, perfecto. Bien, mi HTML está así. Perdón, así. Este es mi HTML. Hice un header, un H1 para el título, un nav con una lista desordenada que cada ítem anida un link para el menú de navegación. Dos sections, un main con dos sections. Uno, dos. Tip para los sections. Si necesitan aplicarle un H2 para titular la sección, es un section. Los títulos por sí solos no son section, porque section es el tema completo, ¿sí? O sea, el título con el texto,
con los links y con la imagen en este caso, ¿sí? Y en general los temas llevan título. Entonces, esa asociación entre heading y section está buena. En general es un H2 o un H3. Y otro section con otro H2, imágenes y un pie de página que tiene el menú de navegación, un formulario chiquitito y el texto, ¿bien? Y luego en CSS, por ahora, solo aplique propiedades en cuanto al color, a sacar los estilos de la lista, a sacar la decoración a los links. Le puse, miren, les voy a mostrar, bueno, distintos fondos. Ven que las imágenes están esta imagen está gigante, de hecho, tendría que haber agarrado una más chica. A estos botones les puse un borde redondeado, les agrandé un poquito la letra, pero nada más, o sea, es súper sencillo lo que hice hasta acá, ¿verdad? Bien, entonces vamos a empezar. Y este ejemplo lo vamos a ir haciendo a la par con ustedes, ¿sí? O sea, no es que lo voy a hacer yo sola. A ver, empecemos por el encabezado. El encabezado es todo este apartado azul, ¿bien? Si yo tengo el título y el menú de navegación, uno al lado del otro, en mi wireframe, ¿qué tendría que aplicar en header para que esto suceda? Para lograr esto. Necesito que me digan qué etiqueta seleccionar y qué propiedad aplicarle. El H1 está en header. Bien, ¿a quién le agrego DisplayFlex? Sí, bien. Entonces, yo en este caso quiero acomodar al H1 y al menú de navegación, ¿verdad? Para que me queden uno al lado del otro. Entonces voy a seleccionar a header, voy a ir a mi CSS y le voy a decir display flex. Y flex direction row. Tuki, lo guardo. Actualizo. ¿Qué sucedió? El menú que estaba abajo de Flex ahora está al lado. O sea que Flex Direction funcionó. Pero ¿qué pasa? Yo quería que estén un poco más distanciados entre sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería usar? Sí, no sé si un end justamente, porque un ítem está al primero y otro en la otra punta. Los tendría que espaciar entre sí, ¿no? Un end, between, pero ¿qué propiedad? Justify content, exactamente. Y vamos a probar con un flex end, que hay algunos que me lo están pidiendo. Si yo aplico flex end, lo que va a suceder es que los dos elementos, todos los hijos se van a posicionar al final, ¿verdad? Tanto el que yo quiero que quede en una punta como el que quiero que quede en la otra. Entonces empiezo usando el space between. Bien, y ahora sí. Quedó un poquito más parecido. A mí me parece que sería mejor un space around para que haya como unos márgenes a los costados, ¿verdad? Ahora vamos con el nav, Santi, te me estás apurando. Bien. No me gusta tanto. Space Evenly. Ahí está. A ver qué tal. No, tampoco. Vamos con el Space Between. Bien, quedó el Space Between y cualquier cosa, y acá es un buen ejemplo, acá podríamos empezar a aplicar márgenes, si nos sobra tiempo lo hacemos. Ahora, ¿qué pasa? El menú de navegación, ¿por qué no me quedó como yo quería? Así. ¿Alguien sabe por qué? Los menús de navegación se arman con una lista desordenada, sí o sí. Porque por defecto al ser lista es en columna. Sí, o sea, en realidad todos los elementos por defecto vienen en columna, ¿no? Más o menos. Por display block también, es verdad.
Entonces yo tendría que hacer que estos elementos se posicionen uno al lado del otro, en fila. Entonces, si yo quiero seleccionar a estos elementos para ponerlos en fila, ¿a quién tengo que seleccionar? ¿Qué etiqueta debo seleccionar? ¿A nav? A ul, exactamente. Nav es el padre de ul, pero ul es un solo ítem. Los elementos que yo quiero acomodar en el caso del menú de navegación son los li. Entonces, a quien debo seleccionar es ul. Tienen que ser sí o sí una lista en el nav. Entonces yo voy a ul y le voy a decir display flex de vuelta, porque las propiedades de flex no se heredan, y flex direction row. Y ahora, si bien falta un poquito de espacio, está mucho mejor, ¿verdad? Bien, voy a hacer una aclaración porque lo están pidiendo mucho. Las listas, el menú de navegación se aplica literalmente con una lista. ¿Por qué? Porque la definición semántica de lista es que aquello que en conjunto, por estar en una lista, toma otro significado. Entonces, un conjunto de links es un menú de navegación, por ende es una lista en conjunto. Semánticamente es una lista, ¿sí? Y dentro de las li la etiqueta. Bien, si no, se los van a corregir en la entrega, por eso lo aclaro. Bien, entonces acá ya acomodé. Si yo ahora quiero espaciar esto, me voy a encontrar con un problema. Voy a ir al inspeccionar para mostrarles. Voy a ir al ul. ¿Qué pasa? Yo acá voy a querer aplicar dentro de ul un space between seguramente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ul no tiene espacio, no tiene un width suficientemente largo. De hecho, acá lo estoy seleccionando, no sé si se llega a ver. Acá en esta parte, fíjense. Si yo selecciono, veo que ul no tiene más ancho para darme que el que tiene ahora. De hecho, nav tampoco, ¿sí? Entonces, por más que yo aplique justify content, space between en ul, no se van a espaciar entre sí porque no hay lugar, ¿sí? Entonces, yo podría o asignarle un ul, un with a ul y a nav también, o podría darle a li un margen y ya. Un margen a los costados. Entonces selecciono a li, margin y hacia arriba y 2 píxeles, por ejemplo. Y si actualizo, se van empezando a espaciar, ¿sí? 5 píxeles, como mucho. Ahí está, ¿bien? Acá va empezando a tomar forma. Seguimos a la otra parte, entonces. Obviamente no va a quedar así de bello. La idea es empezar a acomodarlo y después, si sobra tiempo, le damos los retoques. Pero me parecía que era pertinente aclarar eso porque estaba como todo junto. Bien, pasemos a esta parte. Yo acá, en main, tengo dos apartados. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir primero a un apartado y luego a otro, ¿verdad? Entonces, si voy del más grande al más chico, yo sé que los sections van uno abajo del otro. Eso ya está, por definición, o sea, como ya está por defecto, no tengo que explicar nada para que este apartado esté debajo de este. Ahora lo que tengo que empezar es el primer section. Yo quiero que haya un apartadito a un costado y otro al otro, ¿verdad? Entonces, acá empezamos a jugar con la anidación de varias etiquetas. Miren lo que hice. Armé dentro del section un div que anida el título, el texto y los dos links. Y luego armé una imagen por separado. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a seleccionar a este section, le voy a aplicar un flex de una clase, perdón, encontralo, le voy a poner. Le voy a aplicar una clase. No, le voy a poner. No, está bien. Banner, le voy a poner. Ahí está. Voy a seleccionar banner a este section y voy a explicarle. Display flex. Bien. Y con eso ya me debería ubicar esto al lado de esto, ¿entendés? O sea, este div que yo hice acá
al lado de esta imagen. Y si yo voy y actualizo, esto efectivamente sucede. Súper deformado, pero sucede. Ahora, quiero achicar esta imagen, entonces voy a seleccionar a la imagen dentro de banner y le voy a decir que su width es del 50%. Entonces va a ser el 50% de su contenedor. Bien, listo, se achicó, regio. Ahora, ¿qué pasa? Necesito centrar esta parte, ¿verdad? Esto, porque está como ahí en la esquina muy feo. Bien, entonces lo que voy a hacer va a ser seleccionar a este div para acomodar a estos hijos. ¿Me explicó? Entonces, banner, div, display flex. ¿Qué va a pasar? Yo voy a poner display flex y se van a acomodar uno al lado del otro. Entonces le tengo que decir flex direction column. Tuki, se me acomodó. Y ahora también lo que necesito es empezar a centrarlos. Con align items ya sé que los voy a posicionar en el eje secundario. Como están en columna, el eje secundario no me sirve, entonces voy a usar justify content. Uy, paren acá y se lío. Vamos a ver. Acá. Ahora sí. Justify content, estaba seleccionando el elemento equivocado. Justify content me los va a centrar en el eje principal. Si yo le pongo Justify Content Center, ¿verdad? Ahí está. Y acá los centré. Si yo quiero espaciarlos un poco, quizás en vez de Justify Content podría usar un Space Evenly, ¿verdad? Y si yo quisiera centrarlos del otro lado, podría usar un Align Items Flex End, ¿sí? Si yo quisiera que todo quede centrado, Align Items Center, ¿sí? Y así es como van jugando también con las propiedades en el inspeccionador. Por ahora yo lo voy a dejar así en Center y después hacemos los retoques, si los necesitamos. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda de esto que hice recién? Pablo, perdón, es que no, o sea, no me di cuenta. ¿Que estaba yendo muy rápido? ¿Qué necesitas ver de vuelta? ¿Quieren que lo explique de vuelta? ¿O se entendió la lógica? O sea, lo que fui haciendo fue básicamente ir seleccionando los hijos, los padres, digo, para acomodar los hijos. Y fui desde el más grande al más chico. O sea, este section tiene dos hijos, ¿verdad? Tiene este div de hijo y hay imágenes. Entonces seleccioné a este section y le digo, escúchame, quiero que estos dos hijos se posicionen uno al lado del otro. Entonces, display flex, flex direction, row. ¿Sí? ¿Dónde está este section? Acá. No le puse. Flex direction, row. Y con eso ya me quedó esto al lado de lo otro. O sea, el texto al lado de la imagen. Ahora, ¿qué pasa? Necesitaba centrar a estos 1, 2, 3 elementos, por así decirlo, o 4. Entonces, lo que también apliqué fue a estos hijos, a estos ítems, darles un padre para poder trabajarlos en conjunto solamente a esos ítems y decirle a este div que tiene 3 hijos, display flex, flex direction column, porque solo con display flex se me iban a posicionar en fila, entonces necesitaba que queden uno abajo del otro, y luego justify content center, para centrarlos en el eje principal. Y acá me quedaron correctamente centrados. Pablo, ¿ahí se entendió mejor?
Sí, es una clase para ver mucho. No, no les voy a mentir. ¿Se entendió, Pablo, ahí que lo expliqué? Los veo muy callados y... Bien, hagamos una cosa. Seguimos avanzando con el resto como para que nos quede el sitio completo. Después vemos si ves, si hay alguna duda. Esto que yo estaba haciendo de jugar, clic derecho, inspeccionar, y luego voy al elemento sobre el que quiero aplicar flex y veo que ya o sea, una vez que ya tiene aplicado display flex, me aparecen estos cuadraditos y bueno, y ahí empiezo a jugar. ¿Bien? Seguimos al segundo apartado. Este es un más sencillo, va más o menos. Pregunta, y acá abro el chat. Acá, en este apartado, ¿yo qué tendría que hacer? Yo estoy usando Chrome, Eli, quizás estás usando otro navegador. Tranqui, Pablo, escúchame. Resetea y quédate ahora con este ejemplo. Quienes se hayan perdido en el ejemplo anterior, vuelvan. Vamos a este nuevo que es como aplicar flex de cero ahora. ¿Sí? Y si luego hay dudas, las retomamos ahí, pero no nos enrosquemos en algo anterior. Empecemos de vuelta acá. Bien, entonces yo acá podría aplicarle a section simplemente flex, display flex, flex direction row. El section en cuestión es este. ¿Qué pasa si yo selecciono a este section que se llama nuevos productos y le digo display flex, flex direction row? Yo voy a actualizar. ¿Y qué pasa? Section tiene ¿cuántos hijos? Paren. Y para hacerlo más claro, voy a hacer esto. Bien. ¿Cuántos hijos tiene este section? 4 hijos. Perfecto. Entonces, si yo aplico display flex sobre este section, ¿me va a quedar así, como le indiqué acá? Flex, display flex y flex direction row. ¿Me va a quedar así este section? No. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Los 4 hijos se posicionaron uno al lado del otro. Este es un hijo, este es otro hijo, este es otro hijo y este es otro hijo. Acá, no se llega a ver por el scroll. Bien. Entonces, lo que empiezo a hacer es separar por contenedores dentro de una imagen un poco más macro. Entonces, si yo ahora agrego un div y dentro de este div anido 3 imágenes y luego cierro el div, ¿cuántos hijos tiene section? Ahora, 2. ¿Y estos 2 hijos exclusivamente cómo se posicionan? ¿Uno al lado del otro o uno abajo del otro? Esto sería un div y esto sería otro div. ¿Cómo se posicionan? Uno abajo del otro. Perfecto. Entonces, si yo ahora aplico, si yo le saco el display flex, de hecho, esto lo podría, no, no mentira, lo necesito. Si yo le aplico display flex solo, ya se me van a posicionar el div al lado del H2, ¿sí? O sea, van a seguir en fila. Ahora, si yo le asigno flex direction column, exactamente, el div va a estar abajo del H2, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estos divs, estas imágenes siguen estando haciéndome lío, ¿verdad? Vamos a darles un tamaño para que quede un poco más prolijo y podamos continuar con el ejemplo.
Bien, ahí está. Tengo estas imágenes, bueno, esta justo me quedó de otro tamaño, no pasa nada. Bien, ahora, ¿qué necesitaría hacer? Centrar, ¿no? Estos ítems. Entonces yo puedo ir a nuevos productos y decirle Align Items Center. Align Items era. Sí. Ahí está. Entonces, los elementos, el H2 se me posicionó y el div no porque es un elemento en bloque, ¿sí? Entonces, yo ahora lo que tengo que hacer es aplicar flex a este elemento, el que contiene las tres imágenes, ¿verdad? No para nada, no para direccionar, sino para alinear, ¿bien? Entonces voy a aplicar que en el div de nuevos productos display flex. Flex direction row. Voy a guardar. ¿Qué sucede? Nada, sí, se alinean todos. ¿Bien? Ahora, para que estén uno al lado del otro, yo tengo que empezar a jugar. Y si, por ejemplo, les agrego un space between, las imágenes se separan entre sí en forma simultánea. Entonces, space. No, se me trabó. Acá. Justify. Content es. Sí. Justify content, space between. Bien, y lo guardo. Tuki. Y también podría hacer un space around si yo quiero que estén un poquito así. Space around me gusta más. Le vamos a dejar el space around. Bien, ¿se entendió este ejemplo? Y miren, y hasta acá no tuve que usar solo para el menú de navegación, pero todo en esta sección todavía no tuve que usar ningún margen, ningún padding, ningún nada. Estoy armando un sitio de forma que va a ser súper fácil de adaptar después y con 2 o 3 propiedades en cada elemento. Realmente es muy poco. ¿Sí? ¿Se aclaró mejor con este último ejemplo? Bien, entonces, pasamos al siguiente, al pie de página. Y después retomamos con el section de arriba. Quizás fui muy ambiciosa usando tantos padres en este section y tendría que haber empezado con este. Bien, por ahora no estoy usando medidas. Salvo, bueno, algún que otro whip. Bien, ¿qué sucede ahora con este footer? Tengo un elemento, un hijo que quiero que los hijos de este elemento se posicionen uno abajo del otro. Y después acá tengo otro, o sea, perdón, en principio este footer tiene 3 hijos. No. ¿Cuántos hijos debería tener? Acá lo tengo en el HTML igual. O sea, en principio, y acá esta confusión seguramente la tienen, pareciera que debería haber 3 hijos, ¿verdad? En este footer. Porque va a haber 1, 2 y 3. Pero no, ¿por qué? Porque si yo aplico 3 hijos, exactamente, no podría hacer esta combinación de direcciones. Entonces, necesito 2, uno para esta parte y otro para esta parte, y que el direccionamiento justamente sea en columna. Entonces, si yo voy al footer, veo que tengo un hijo, 2 hijos, ¿sí? Entonces, voy al CSS, selecciono el footer, display flex, flex direction, column, ¿verdad? Hasta acá todo sigue igual. ¿Qué tengo que hacer ahora? Primero centrar los ítems.
De hecho, para el footer justamente podría no aplicar flex. Y podría simplemente asignarle un text align al P. Miren qué fácil. Text align center. Esto no es de flex, esto lo vimos ya hace un par de clases. Bien, pero ahora sí, en el primer hijo, ¿cuántos hijos tengo? ¿Cuántos hijos debería tener en esta parte? No en el texto copyright, sino en la parte de arriba. ¿Cuántos hijos debería tener? ¿Qué se les ocurre? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Ah, por esto uno, dos, tres, cuatro. Ok, pues no, yo necesito dividir esto en dos. ¿Se acuerdan? Siempre tengan presente esto, vamos, del más grande al más chico. Entonces, necesito que sean dos. ¿Por qué? Porque uno va a ir al lado del otro. Y luego voy a ir a más chico para ver quiénes se posicionan abajo de quién y quién es al lado de quién. ¿Sí? Entonces voy a ir al footer y voy a ver que acá. Bien. Este es el hijo que contiene el menú de navegación y el título de suscríbete al newsletter y el formulario, ¿verdad? Entonces tiene dos hijos, este ítem, 1 y 2, ¿sí? Entonces voy a seleccionarlo, div footer lo voy a poner con una clase, voy a ir al CSS y le voy a decir display flex y flex direction row. Y con esto, ¿qué estoy haciendo? Que el menú de navegación, este que yo indique acá, esté al lado de este apartado para el newsletter. Y si yo actualizo, eso es lo que sucede. ¿Bien? Ahora, necesito que estén un poquito distanciados entre sí, ¿verdad? Entonces voy a ir al div footer, que es el padre del menú de navegación y el apartado del newsletter, y le voy a decir space between, justify content, space around o space between. Me gusta más space, no, space between, vamos a ponerle, ¿sí? Entonces voy a ir, justify content, space between. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Este menú de acá me aparece uno al lado del otro. ¿Por qué? ¿Quién puede decirme por qué? Porque está en row, exactamente. Cuando yo le asigné al menú de navegación de arriba, le asigné a todos los UL. No le di específicamente a UL, al UL a la lista desordenada del encabezado. Le dije que a todas, ¿sí? Entonces, acá yo podría aplicar una clase eh, menú. Y luego asignarle esta clase a este menú para darle más especificidad. Bien. Sí, se soluciona todo con una clase. Bien, entonces este, que ya no tiene flex aplicado, me aparece uno abajo del otro, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Claro como el agua? Bien, yo acá, en este div, que es el apartado de newsletter, podría aplicar display flex y después decirle, bueno, flex direction row para que aparezca el H2 arriba del form y luego justify content para centrarlo también, ¿sí?
Así que, sí, es que la idea no es que lo recuerden. Por supuesto que nadie está esperando que ustedes recuerden todo esto. Simplemente que entiendan más o menos cómo funciona. Bien, entonces voy a ir al CSS y le voy a aplicar estas propiedades para que se centre el formulario chiquito que hice. Eh, ahí está. Poner el inicio al costado. ¿Qué sería, Miquel, el inicio al costado? Estoy viendo, leyendo el chat. El menú, o sea, el menú de navegación principal y por ende el nav, yo lo tengo en header. Pero también es muy común, vieron que en los sitios también tengan el menú en footer. Pero no es que uno reemplaza al otro. De hecho, este es el centro de navegación principal y por esto es un nav y este no, simplemente es una lista. La imagen deberías darle otro tamaño o empezar a jugar con Flex, Miquel. Seguramente te ayude. Sí. Eh, una vez que le asignás display flex a un elemento, todo es mejor. Bien. Nos quedan 25 minutos. Vimos un montón de cosas hoy, ¿no? En tan poco tiempo. Eh, Fui muy rápido, me preocupa eso. Ambos tienen una lista desordenada y un link. ¿Fui muy rápido? Los nav entre sí, bien. Una vez que yo le asigné, y empecemos con margin, una vez que yo le asigné las propiedades display flex y direccioné todo y centré todo lo que quería que centrar, lo que quería centrar, ahí es cuando puedo empezar a aplicar margen, padding, bueno, los bordes se pueden aplicar antes, pero una vez que eso ya está, ahí empiezo con margin y todo eso, ¿sí? Porque de vuelta es para aplicar detalles. Entonces yo lo que hice fue el menú de navegación le dije Display Flex, Flex Direction Row. Y con esto los elementos se me alinearon uno al lado del otro. Pero ¿qué pasa? No había espacio entre sí. Estaba como ahora. Entonces yo lo que hice fue seleccionar al i y darle un margen de más o menos 5 píxeles. Y ahí se me espaciaron. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Quizás no me gusta que la imagen quede tan pegada a los bordes tampoco, o que el flex, vamos paso por paso, que el flex me quede tan pegado tampoco, ¿verdad? Entonces voy H1 y le digo margin también, 5 píxeles. Ay, no, 50 un montón. Bien, y se me hace un poco de espacio, ¿verdad? Un poco más le podría poner, de hecho, 10 píxeles. Ahí está. ¿Y qué pasó acá? Se me desacomodó como que no está centrado este menú, ¿verdad? En la línea. Entonces yo lo que puedo hacer es, miren esto. ¿Cuál es el hijo? Y esto quizás, atención. ¿Qué pasa? Yo quiero que esta lista me quede centrada en el eje vertical, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ul solo mide este alto que me aparece acá. Hasta ahí hasta acá llega ul, ¿sí? No tiene todo, no ocupa todo el alto del encabezado. Entonces, yo acá no puedo aplicar una propiedad que centre el ul en sí. Lo que puedo hacer es ir a nav. Tengo dos opciones. Voy a nav y le digo display flex y luego le digo align items center porque nav sí ocupa todo el alto del encabezado y con eso ya se me centra.
O puedo simplemente ir con ul y decirle align self center. Que no funciona porque le pintó. Bueno, no funciona. Entonces voy a quedarme con la opción de nav, ¿sí? Voy a ir al CSS y le voy a decir nav, display, flex y just align, sí. Align items era, ¿no? Perdón, es que yo siempre me los confundo. De hecho, por eso no espero que se los aprendan porque es literalmente estar fijándose todo el tiempo. Align items center. Bien, y ahí me quedo centrado. Entonces, con un margen emprolijé esto y acá me di cuenta que con un poco de flex podía emprolijar esto otro, ¿sí? De hecho, a nav también podría darle un margin right solo para que se corra un poquito de ese costado, ¿verdad? Un poquito más. 10 píxeles. Bien. ¿Qué más? ¿Qué me queda? ¿Qué se les ocurre que podría hacer? ¿Los botones? Sí. ¿Qué podría hacer con los botones? Si querés poner el nav más al medio, o sea, hacerlo más grande, primero piensen que yo todavía no estoy dando tamaño de letra. Eso aumenta todas las proporciones. Si querés que quede en el centro, deberías usar flex y con space between, quizás, o space evenly te los acerca mucho más. Hover todavía no lo estamos viendo, Alberto, te me estás adelantando. Bien, vamos con los botones entonces. Vamos con los botones. Los botones no son un elemento button, eso se usa en JavaScript, son links, simplemente links a los que yo les asigné box model para... ¿dónde están? Acá. Les dije que el border radius era de 5 píxeles, que tenían un background color, un font weight bold y un font size de 2 rem. Ahora podría asignarles un padding de 30 píxeles para aplicarle como más espacio entre el fin de la letra y el fin del botón, ¿verdad? Y me quedaron gigantes, así que podría achicarlo todo un poquito más. Ahí está. Ahí quedaron mejor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se me tapó. ¿Por qué? Empieza a ser, y quizás acá lo empiezan a ver, que maquetar es solucionar algo y buscar el siguiente error. Como que solucionas algo y pasa otra cosa. Bueno, entonces acá empieza a ser importante esta herramienta. Lo digo por si alguien tenía la expectativa de que alguna vez dejen de ocurrir estas cosas. Bien. Estoy intentando encontrar por qué sucedió esto. Ahí va. Y los quiero un poquito. Ahí está. Bien, le asigné al div que anidaba a estos dos links, display flex, y después justify content space evenly para que me lo separe un poquito más entre sí, ¿sí? Ahora, este texto me quedó mal por una etiqueta que yo acá seleccioné. Seleccioné solo a P y debería haberle asignado una clase para ser más específica porque ahora me corrió todos los P, que yo tenía uno solo, pero no importa. Ahí está. Bien. ¿Se entiende cómo voy? Ahora, ¿qué podría usar? Podría aplicarle un margin a este div, ¿verdad?
Margin, solo left, la verdad. O sea, solo a la izquierda. Ahí está. Quizás un poquito más. A los costados, a los dos costados. Entonces yo le voy a asignar 0 de arriba y de abajo y 15 píxeles a ambos costados. Me sigue pasando esto que no sé por qué. Ah, porque no le apliqué a este div. Bien. Esta es la parte menos pedagógica del mundo, ¿no? Div links. Justify content space. Ahí está. Y ahora al banner div, ¿es este? Sí. Al banner div le voy a asignar este margen que les agregué en el inspeccionar, pero claramente no se me pasó al CSS porque no debería hacerlo. Bien. Sí, no solo en divs, también en tags semánticos. Otra cosa que podrían hacer en realidad, para mí, estos botones, es Flex Start, se acomodan uno al lado del otro, y luego darles a los links específicamente un margen entre sí. Y si lo guardo, ahí está, ahí empiezan a tomar un poquito más de forma. La imagen también me quedó como muy pegada, entonces también le voy a dar una imagen, un margen a a la imagen de 20 píxeles. A ver qué pasa. Y también le voy a redondear los bordes. Border radius 10 píxeles. Ahí va, y va tomando forma, ¿verdad? Con padding, no, no se puede bajar los botones. Si los querés más abajo, quizás les podrías agregar un poquito de margin top. A ver, 20 píxeles y 15 píxeles a los costados. Algo así, un poquito más abajo, ¿los querés? Y también podría suceder que al H2 de banner div lo quieran un poquito más arriba. Le vamos a dar font size 2 rem y 3 rem, de hecho, porque ahí va, me van a quedar igual que los botones, si no. Y después margin bottom 10 píxeles. Ahí está, y agrandé el H2 y lo separé un poquito del párrafo. Y acá podría agregarle un poquito más de margin, la verdad. Vamos a agregar un 30. Ahí está. Tuki, bien. Bueno, me quedó bastante bien acá, ¿no? Como ya va tomando otra forma. Sí. Gracias, Mauro. Em, Voy a darle el mismo font size al otro H2, entonces lo voy a seleccionar sin una clase. Ahí está. Entonces, este H2 ahora también va a ser más grande. Y también al H2 de nuevos productos le voy a dar un margen bottom para que quede más chiquitito. ¿Hay alguna duda hasta ahora de lo que estoy haciendo? Porque creo que no hay nada para explicar, salvo ver lo que estoy haciendo, pero quizás me equivoco. Sí, Lu, o escribíla por el chat y alguno de los tutores seguro te contesta. Bien, y ahora también me quedaron estas imágenes
Border radius. Ahí está, me quedaron los bordes redondeados. Y margen, 30 píxeles de arriba y de abajo. Y a los costados ninguna, porque la verdad que el espacio entre sí que tienen está bastante bien. Ahí está. Y agregué espacio entre el footer y esto, ¿sí? Entonces no están pegadas entre sí. Bien, ¿se entendió cómo primero maqueto con Flex y después voy ultimando los detalles? Quedó bastante bien, te digo, para haberlo hecho en 50 minutos. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda de esto que estuve haciendo? Por fin, no tengan miedo de decirme si tuvieron alguna duda o si algo no se entendió. Me interesa que se entienda. Eh, Sería una buena práctica poner en CSS el nombre de la clase y nombre del elemento en vez de una clase por elemento. A ver, eso va a depender. Si vos no necesitas una clase, porque por ejemplo, yo en este caso, al H2, acá, quiero que todos los H2 de mi proyecto tengan este tamaño. Entonces no tiene sentido que yo le agregue el font size a un H2 con una clase y a otra, y el mismo font size a otro H2 con la misma clase. Como que estoy repitiendo código. Entonces, aquello que yo puedo simplificar, lo voy a simplificar. Pero cuando yo necesito ser específico, ahí es cuando necesito empezar a usar las clases. De hecho, por ejemplo, yo antes había seleccionado solamente como todos los P, porque solamente quería centrar a este párrafo y seleccioné solo P sin agregarle una clase y le dije text align center. Bien, y pensé que estaba todo piola, pero después me di cuenta de que tengo este párrafo que no quiero que se centre en el centro. Entonces ahí sí me toca ser específica y asignarle una clase a este elemento que es el que quiero que quede diferente. ¿Sí? Pero eso es una práctica que también se va desarrollando con el tiempo. Para la preentrega no les tiene que quedar, esto lo mencioné en la clase pasada, no les tiene que quedar maquetada y prolija la preentrega. No vamos a evaluar que quede así. Vamos a evaluar el wireframe, esta estructura sí tiene que estar prolija, el código HTML y el código CSS, pero no el diseño del sitio, ¿sí? También, Caro, sí, no se me ocurrió. Eh, si pueden no aplicar Flexbox en la primera preentrega, mejor. Total, no lo van a corregir los tutores. El index es un archivo HTML, entonces cuenta como una de las páginas. Bien, veo que hay consultas de la preentrega. Hasta acá de lo que vimos hoy. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien se mareó en algún momento que quiere que cuente algo de vuelta? Es el momento de decirlo. Después en las valoraciones no vale decir que no entendieron nada, porque hubo momentos de consultas. Bien. No, no, lo de las valoraciones es un chiste, pero me interesa que se vayan entendiendo algo y que si hay algo que no lo entendieron, me lo digan. Hay que practicar. Pablo, te mareaste. Te mareaste con esta parte, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer esto. ¿Verdad, Pablo? Esto está mal. Ojo los mix. Nahue y César tienen los mix abiertos. Lo del principio, cuando estábamos con las cajitas. ¿Con esto? Sí, esa parte. Esa parte. Bien, pero entendiste que, o sea, vos actúas sobre un padre. Mira, o sea, ¿qué es lo que te mareó específicamente? Cuando lo vas llevando de un lado para el otro. Ok, la alineación de los elementos y no la Sí, dirección. Ok, sí, ¿entendiste que Justify Content los alinea en el eje principal? sí.
y que align, nunca me acuerdo la diferencia entre align content y align items. Y que align items en el eje secundario, Sí, bien. ¿Hasta ahí hay algo que te haya mareado? no, ahí estaría. Ok, entonces, si seguimos más adelante, ¿en qué parte te mareaste? César, Que en la mi... verdad tendría que verlo de vuelta a video para preguntarte bien, porque no. Ok, quizás entendiste la lógica, lo que no sabes es qué hace puntualmente cada propiedad. ¿Puede ser que pase por ahí? Sí, puede ser. ¿Puede ser? Ok, tranqui con eso, porque la idea de la clase de hoy es que no se aprendan de memoria cada propiedad, sino tipo, che, esta propiedad me sirve para alinear los elementos en una punta, en la otra o en el centro. Y esta otra lo mismo, pero en otro eje. Esa es la lógica, eso es lo que más me interesa que se lleven de la clase de hoy. El resto es pura práctica y ver la clase de vuelta. Van a tener que ver la clase de vuelta, denlo por hecho. Pero porque es así el tema, no porque ustedes no lo hayan entendido, sino porque son conceptos que empiezan a ser un poco más complejos y necesitan de tiempo para interiorizarse. Dicho esto, ¿pensás que puede ir más por ahí o que hay algo concreto que no se entendió? Sí, no, tendría que ver de vuelta la clase y practicarlo para entenderlo mejor Claro, y me generar parece el que pasa más conocimiento. por ahí. Sí, Re. Pero bueno, cualquier duda, recordá que tenés el chat de la plataforma. sí. ¿Sí? Sí, por ahí a mí me cuesta más porque yo recién empiezo en esto y por ahí los chicos tienen más conocimiento. No, igual el curso es para gente sin conocimientos. Por eso yo hago tanto hincapié en ¿se entendió? ¿Se entendió algo? ¿No lo entendió? O tipo. Así que tranqui con eso. Bueno, Eh, gracias. a vos, Pablo, cualquier cosa escribí. Marian, ¿querés hablar? Olis, ¿cómo andan? Bien, vos. Muy bien. Yo porque vi varias preguntas en el chat, ya sé que lo dijiste miles de veces, pero por las dudas, volver a aclarar. En la primer preentrega no se maten con el diseño. Colores, tipografía, márgenes, padding, algo de eso, tranqui. Lo importante es que la estructura esté bien, que el código esté prolijo, que las anidaciones de los padres e hijos estén bien, que usen las etiquetas semánticas, que los links, las rutas estén bien, que las imágenes estén bien cargadas. Eso es lo que importa y lo que vamos a ver. Ni siquiera vamos a abrir la página a ver cómo, si se ve lindo o no. Así que no se Sí, preocupen ni por siquiera la eso. vamos. Sí, total. Eh, Solo van a evaluar el código, ¿sí? Y la funcionalidad de los links y de las imágenes. Nada más. Bien, ¿es necesario que el font size sea igual al del HTML? No. No es necesario, por esto mismo que dijo Marian. Gracias, Marian, por la aclaración. Bien, dicho esto, nos quedan 3 minutos de clase, consultas de la preentrega. Ahora, si no hay ninguna consulta más de la clase de hoy, consultas de la preentrega. ¿Hay alguna consulta? Mañana nos vemos a las 10 a.m. Argentina, una horita. No es por flex o no, sino porque vamos a evaluar la calidad del código, la prolijidad del wireframe, no el resultado final del sitio, ¿entienden? No pasa nada si no pueden estar. Eh, Nos vemos. Explico cómo pasarlo en un Drive por si por si alguien más tiene esa duda. Ustedes tienen Drive, conocen cuál es la plataforma, ¿verdad? Bien, voy a compartir pantalla. Bien, Drive, pone nuevo, carpeta nueva, primer preentrega. Bien, abren esta carpeta, van a su explorador de archivos, supongamos yo acá tengo, todos los proyectos, esta es mi carpeta raíz, es la carpeta donde tengo, miren, la abro,
el index, pages, CSS, las imágenes, etc. Pero lo que subo es esto. ¿Se entiende? Entonces seleccionan todas las carpetas y los archivos de su entrega y los arrastran al Drive. Y ahí quedaron subidos. Es esto. Y luego se tienen que asegurar que al compartir, lo que quede no sea restringido, porque los tutores no lo van a ver, sino que cualquier usuario que tenga el vínculo pueda verlo. Lo de comentarista y editor no hace falta que lo modifiquen. Lo guardan y este es el link que le mandan a los tutores. Copy-paste. Lo envían en... ¿se escucha mi perra llorar? Lo envían en el apartado de la preentrega. Yo no se los puedo mostrar eso porque mi plataforma es distinta a la de ustedes, pero abajo de la clase pasada hay un apartado que seguramente dice primer preentrega y al lado hay un botón que dice entregar. Ya está habilitado y se cierra el martes que viene a la noche de hora argentina. Ahí envían un mensaje y adjuntan el link. Es eso, ambos links, si tienen el link al wireframe. Bien. Voy a detener la grabación. Muchas gracias por ver la grabación. Espero que les haya servido la clase de hoy, que les haya gustado. Y cualquier cosa nos escriben, ¿sí? Paciencia.